Rousseau, discurso sobre la economía política. Interesa situar los contenidos teóricos fundamentales de la economía política de Rousseau en relación con las dos obras que recogen lo sustancial del proceso de formación de las ideas políticas de Rousseau, el citado discurso sobre la desigualdad y el contrato social en su primera versión, conocida como el manuscrito de Ginebra. A este respecto interesa sobre todo lo que el artículo de la enciclopedia aporta como novedad en relación con el segundo discurso, a saber, la distinción entre soberanía y gobierno y la concepción de la voluntad general, contenidos esenciales del escrito que presentamos y de las cuales nos ocuparemos más tarde. Teniendo en cuenta esta novedad, podemos decir que en la economía política se contienen las tesis esenciales del pensamiento político de Rousseau, hecho que a nuestro entender permite presentar este opúsculo como uno de los textos de obligada referencia para una sólida comprensión del pensamiento del ciudadano de Ginebra. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en realidad la economía política y el discurso sobre la desigualdad son dos textos claramente diferenciables en cuanto a su objeto. El segundo discurso trata fundamentalmente del estado de naturaleza y del origen del gobierno, mientras que la economía política se propone, en síntesis, mostrar cuáles son las funciones del gobierno o de la administración pública, de acuerdo con un sentido amplio del término economía que después será analizado. Pero ambos textos encuentran su verdadera operatividad discursiva dentro de una supuesta ordenación sistemática del pensamiento político de Rousseau. Si se los confronta con el núcleo textual de este pensamiento más cercano a los dos anteriores escritos, el manuscrito de Ginebra, a este respecto es muy afortunada la fórmula sintética de Deraté, según la cual, mientras el segundo discurso es como un preludio del contrato social, la economía política sería como un extracto del mismo. De hecho, en el manuscrito de Ginebra figuran algunos párrafos idénticos a los del artículo de la enciclopedia, por ejemplo, aquel en el que Rousseau distingue entre el poder paterno y el poder civil, o las líneas que condensan una pequeña teoría de la ley. Y sin embargo, ninguno de estos párrafos reaparece en la versión definitiva del contrato social. Esto explica, según Deraté, que a la hora de redactar la economía política, Rousseau se sirvió posiblemente de materiales que iba recogiendo para la construcción de sus previstas instituciones políticas, después sustituidas por el contrato social en su versión definitiva publicada en 1762. De este modo, la economía política cae en el terreno de las obras menores de Rousseau desde que el contrato social aparece como obra acabada, al margen de que su autor no lo considerase personalmente como tal. Pero la mayor relevancia teórica del artículo de la enciclopedia está en que forma parte de la obra de constitución del contrato social. En concordancia con estos hechos, la verdadera esencia discursiva de la economía política aparece en dos referentes básicamente negativos. Por un lado, como argumento de principio previo a la misma textualidad del artículo, la representación del Estado o del cuerpo político como un mal que, sin embargo, se refleja en la conciencia del sujeto civil como condición esencial del desarrollo intelectual y moral del hombre. Por otro, un referente más sensible y de hecho más tematizado en el escrito mismo, la presentación moralista del gobierno mediante la descripción de los principios de derecho político que le afectan de hecho en tanto que peligro permanente para el Estado, pero necesario para evitar graves inconvenientes. El primer referente, el Estado o el cuerpo político como mal, en tanto que supone pérdida de la libertad natural, adquiere su tematización básica como referente negativo en el capítulo 4 del libro primero del contrato social, en el análisis de la esclavitud, y su formulación definitiva dialéctica en el capítulo 8 del mismo libro, que trata sobre el Estado civil, es decir, el Estado en el que el sujeto pierde el derecho ilimitado a una posibilidad de propiedad, pero gana el derecho limitado a su propiedad efectiva. El segundo referente, núcleo discursivo de la economía política, adquiere su formulación definitiva en el capítulo 10 del libro 3 del contrato social, espacio reflexivo en el que la práctica del poder ejecutivo muestra realmente su negatividad respecto del poder potencial que reside en la soberanía. Pero la tematización básica del gobierno como potencia se encuentra en un espacio discursivo previo, el capítulo 1 del libro 3. La economía política no se entiende sin el contrato social, pero el contrato social está ya tematizado en la economía política. Este último escrito no es más que un ejercicio retórico que problematiza el elemento del gobierno en tanto que peligro constante en el seno del cuerpo político. En las páginas que siguen pretendemos analizar algunos de estos elementos.